que nos estaría compartiendo el pastor Marcial. Vamos a poner en las manos del Señor este tiempo. Padre, estamos agradecidos contigo por toda la información bíblica que has compartido, que has puesto en el corazón del pastor Marcial y que nos has dado a través de él, Señor, instrucciones claras, eh, cosas que hemos dejado de hacer, cosas que hemos omitido, de las cuales debemos arrepentirnos, debemos tener un corazón dispuesto, Señor, moldeable por ti y dispuestos a tener un verdadero quebrantamiento, Señor, a buscarte cada día, a buscar tu voluntad, habilitados por tu gracia. Permite que estas conferencias sigan siendo de mucha bendición para nuestras vidas, para nuestros matrimonios. Y te doy gracias por cada una de las personas que han sido fieles y que han continuado conectadas, Señor, a estas pláticas. Y gracias también por la fidelidad del pastor Marcial, su generosidad al Padre, al aceptar esta invitación. Y te ruego que nos sigas guiando en este día, que tu Santo Espíritu aplique poderosamente esa palabra en nuestro corazón y que esto redunde en acciones, en motivaciones de nuestro corazón y en acciones para que tu nombre sea glorificado. Te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues, Pastor Marcial, vamos a continuar. Es todo tuyo, este foro. Ok, bueno, pues gracias, como decía el pastor Fernando, por también tomarse este tiempo, como platicaba también él al inicio, siendo un sábado en el que a lo mejor para los que tienen la bendición en un sentido de no tener labores el sábado, pues obviamente es un tiempo que que a veces aprovecha para realizar algún otro tipo de actividades en casa. Pero el que ustedes hayan dispuesto e invertido un tiempo pues para charlar juntos, para aprender juntos y recordar, como decía al inicio, lo que Dios ha dispuesto para el matrimonio, pues yo espero que sea también una respuesta a algo que Dios conoce y sabe que ya sea que ustedes necesitan o que incluso necesitan llevarle a alguien que ustedes conocen. Entonces, vamos a recapitular un poquito. La noche de ayer vimos como que el fundamento, ¿no? O sea, lo que era el diseño divino para el matrimonio. Y estuvimos ahí hablando un poco acerca de la importancia de entender el diseño, no solamente hablando de hombre y mujer, sino cómo anatómica y espiritualmente esto tiene un propósito. Y el propósito, pues, era cumplir lo que Dios había dispuesto para la humanidad en relación a hacer su imagen y llevar su gloria en esta tierra, pero como algo que parece así como que muy elevado y muy teológico, la verdad tiene toda la trascendencia del mundo en el uno a uno si no se vive conforme a ese diseño. Hace un momento, la mañana de hoy, estuvimos entonces hablando cómo ese diseño se ve de manera práctica, reflejada en un escenario de matrimonio que se vive o se disfruta entendiendo que fuimos creados para reflejar el amor de pacto que Dios tiene con nosotros, este amor que Dios de manera por gracia e incondicional en un sentido, porque pues obviamente nuestro Señor Jesús fue el que, como vimos al final ahora, el que pagó para que nosotros pudiéramos tener ese amor o ser reconciliados con ese amor, cómo ese amor se ve reflejado en un escenario de matrimonio, viviendo un matrimonio basado en la gracia, la fidelidad y la obediencia, primeramente a nuestro Dios y posteriormente entre nosotros como cónyuges. Y bueno, vamos a cerrar este tiempo de conferencias matutinas. Nos va a quedar una más en la tarde, a las 6, y me parece que el pastor Fernando lo va a clarificar al final, en donde estaremos hablando de un tema muy interesante del matrimonio, que es cómo este diseño en este escenario, a través de estas funciones que vamos a ver ahorita, se ve maximizado o culminado o climatizado, en un sentido hablado del clímax, ¿no?, en la relación sexual en el matrimonio, ¿no? Pero hoy vamos a hablar entonces en este tiempo acerca de cómo
¿cómo se puede disfrutar esta relación entendiendo que fuimos creados para reflejar el amor de Dios entre nosotros? Ayer en la noche un hermano decía, bueno, no sé si nos acompaña en esta mañana este mismo hermano, decía, ¿cómo puedo fructificar? Algo así era la pregunta, ¿cómo puedo fructificar mi relación matrimonial? Bueno, yo espero que con lo que hemos estado viendo esta pregunta sea respondida, pero ahorita vamos a ver algo muy práctico, ¿ok? Vamos a ver algo muy práctico. Y le decía al pastor Fernando que se ve alguna manera o alguna dinámica de hacer esto, pero creo que lo que te voy a pedir es de que sigas atento nuevamente a la ponencia y entonces mucho de lo que salga en pregunta puedas ir respondiéndolo para que al final, entonces, en este tiempo de preguntas y respuestas o intervenciones podamos retomar lo que Dios te habló en la conferencia. Y vamos a continuar entonces con esta tercera sesión. Déjame compartir rápidamente la pantalla. He tratado también de poner en el mismo título diferentes colores para que también puedas pues ir guiándote por los colores. Sí, la tercera era la que tenía amarillo, ¿ok? Para hablar algo muy interesante. Y quiero, como siempre, te digo, me gusta empezar preguntando. ¿Por qué? Porque me gusta la interacción. Pero quiero que tú te respondas esto. ¿Cuáles son las 3 cosas que más te gusta hacer con tu cónyuge? ¿Qué más te gusta hacer con tu cónyuge? Obviamente, digo, si nos están sintonizando, ahora sí que chicos no casados todavía, yo sé que tú estás pensando a lo mejor una, que a lo mejor para los ya casados es, bueno, ya no tanto, ¿no? Pero también aplica. No, pastor, pues me gusta hacer el amor con mi esposa. No, pues amén, gloria a Dios por eso. Y en la noche vamos a ver, o en la tarde vamos a ver que es una bendición. Pero ¿qué otras cosas? ¿Qué otras cosas podrían ser? ¿Qué otras cosas podrían ser? Piénsala ahí. ¿Cuáles son las 3 cosas que más te gusta hacer con tu cónyuge? ¿Que más disfrutas hacer con tu cónyuge hoy en día? Otra segunda pregunta. ¿Cuáles son las 3 cosas que más te cuestan trabajo hacer con tu cónyuge? Sobre todo, tal vez esto sería contestado muy rápido por matrimonios que, no sé, tengan más de 10 años de casados, en donde ya la barrera del conocimiento, el desenmascaramiento, por llamarlo así, de nuestro corazón ya está sobre la mesa. Hemos dejado de fingir por completo ya, sacamos el cobre, dirían por ahí, ya nos mostramos como somos. Y dices, no, Señor, o como diría por allá, o te lo llevas o te lo mando, ¿no? Pero no, pastor, si yo le contara, no, ¿sabe qué? Me cuesta trabajo estar con mi cónyuge del día a día. O sea, no puedo estar en la misma habitación. Ojo, ahí les va. Es triste, pero lamentablemente dentro de las iglesias se escuchan cada vez más testimonios o vivencias de matrimonios que no duermen en el mismo cuarto. Y yo sé que hay muchos justificantes como, no, pastores, que si usted supiera tener cama para uno mismo, no. Eso y el paraíso creo que es lo más cercano. Y, ¿sabes? Yo creo que entonces ya nos metimos en una dinámica medio rara. Pero bueno, ¿por qué pasa esto? Porque muy probablemente, si has dejado de disfrutar el tiempo con tu esposo o con tu esposa, es porque muy probablemente ambos han dejado de hacer lo que Dios les pide. Ambos han dejado de hacer lo que Dios le pide en lo individual, como decíamos en la ponencia anterior. Así que esta tercera conferencia vamos a abordar los roles en el matrimonio. Ahora, cuando hablamos de este tema, mira, hay N cantidad. De hecho, quiero decirte que la información que vamos a estar abordando en este tema es extraída de otro material que no es el material de Pacto de Matrimonio del pastor John Piper, porque me encantaría, bueno, tal vez el pastor Fernando o tu propio pastor en tu iglesia pueda darse la tarea para desarrollar, casi es un taller, casi es una serie de conferencias, lo que el pastor Piper toma en el libro para hablar acerca de los roles. Y por cuestiones de tiempo y porque también quisiera darte algo muy práctico, vamos a tomar
es uno, hay muchos materiales, pero una definición de los roles de un material aparte del pastor Rob Green, con el fin de que tú puedas tener realmente algo, como te dije, algo muy práctico, porque todo, o la mayoría de los libros del matrimonio tienen que hablar de roles. Pues sí, es lógico, ¿no? Tienes que para que tu matrimonio funcione bien, primero tiene que estar conectado al Creador, ¿ok? Enfocado con el Creador, porque Él lo diseñó. Punto número 2, o sea, en esa conexión con el Creador, para que el matrimonio funcione, tiene que estar conformado de acuerdo al diseño, hombre y mujer, ¿ok? Si no, podemos ahí tener diferentes variables del fabricante y a lo mejor, pues por ahí tenemos algunos matrimonios chinos, porque no solamente me refiero a, a que sea, por ejemplo, hoy decíamos con todo lo que es el colectivo LGTB, sino chinos en el sentido de, o sea, si hay hombre-mujer, pero no me voy conforme al fabricante, yo hago mi propia versión, estamos en unión libre, ¿no? O sea, un matrimonio pirata, ¿no? Una unión pirata, ¿no? Entonces, pues tomando en cuenta esta idea, pues ya tengo, si estoy conforme al diseño del creador, lo conformamos, estamos llevando conforme al diseño del creador, lo mínimo que necesitamos es el manual de operaciones, ¿no? El manual de operaciones, como un hombre debe actuar y como una mujer debe actuar. Y te repito, en relación de roles, hay N cantidad de libros que hablan de esto. Así que hoy vamos a hablar un poquito acerca de un material donde nos va a dar cuestiones muy prácticas. Por ejemplo, para hablar de roles, hay, este pastor menciona que hay un peligro para empezar a hablar de los roles, porque a veces dejamos de ver el origen del problema en función al manual de operaciones de cada matrimonio. Y el origen del problema muchas veces inicia porque cada uno de los cónyuges le entra al matrimonio diciendo, es que en mi familia se hacía así. Es que mi mamá preparaba así tal guiso. Es que mi papá así me llevaba a la escuela. Es que mi papá es el que no. Y normalmente a veces, no siempre, y repito, porque hay diferentes contextos y diferentes situaciones en cada matrimonio, pero obviamente a veces la referencia del esposo es la mamá, ¿no? Cómo su mamá lo trataba, lo hacía, y con la esposa es el papá. Obviamente, cuando nuestros contextos no han sido de todo buenos, esto obviamente afecta al matrimonio. No podemos negar entonces que las experiencias de nuestros hogares de salida, o como yo a veces, tal vez un poquito más en un contexto juvenil, le digo a los chicos, de nuestras tribus, ¿no? Es decir, de las tribus de donde venimos, van a afectar la manera en cómo nosotros queremos vivir o tratamos de vivir nuestros matrimonios. Por ejemplo, si tú viniste de un contexto de padres presentes, pues a lo mejor eso va a influir en la manera en cómo tú vas a estar con tus hijos, ¿no? O si vienes de un contexto de padres ausentes, pues eso va de alguna manera a afectar también tu perspectiva de qué es lo que debe hacer. Y cuando hablo de padres ausentes o padres presentes, hablo ya sea de los dos o de uno o el otro. En donde, por ejemplo, si tu papá era alguien que se la pasaba trabajando todo el día y lo que tú veías en relación a su relación como esposo de tu mamá, pues decías, no, pues ser esposo, ¿qué significa ser esposo? Pues trabajar todo el día, todo lo que yo pueda, porque mi fin o el propósito o en mi manual de operaciones, mi función es traer dinero a la casa. Entonces hoy, ante, pues no voy a decir reclamo, pero ante, vamos a decir, la necesidad o solicitud, la palabra es solicitud de tu esposa de pasar más tiempo juntos, tú puedes responder inmediatamente como, espérame, ¿y qué comemos? O ese carro en el que andas no se paga solo, ¿no? O la ropa que tienes no se paga sola. ¿Por qué? Porque para ti ser esposo es ser alguien que provea. O si, por ejemplo, en el caso es tuyo, esposa, en tu casa ambos trabajaban
y la mamá, por ejemplo, trabajaba más que el papá, y la mamá a lo mejor tenía tal vez un mejor trabajo que el papá. Para ti el hecho que de repente hoy tu esposo te diga, oye, mira, bendito Dios, tenemos la economía suficiente, Dios me bendice increíblemente con esta economía, o sea, no necesitas trabajar. ¿Qué te pasa? Ya entraste a ese grupo de esposos opresores, machistas, que piensa que la mujer no puede, y ahí se empiezan a perder y se arma la fiesta en la casa. ¿Pero por qué? Porque están definiendo sus funciones de acuerdo a contextos, otra vez, pero no de acuerdo a lo que Dios dice. Si vienes de un modelo más clásico, ¿no? En donde el papá trabaja, la mamá es ama de casa, pero se cuidaban estos tiempos juntos, almuerzos juntos, salidas juntos, pues también, aunque puedes hacer algo bueno, tú también puedes demandarlo como algo malo, ¿no? Porque a lo mejor en tu circunstancia los dos tienen que trabajar y tienen que hacer un esfuerzo mayor para poder hacer lo que Dios pide. El punto aquí es que tú no definas tu rol o no definas tu función de acuerdo a tu contexto anterior, ni de acuerdo a tu contexto presente, sino de acuerdo a lo que Dios dice. Porque todos los matrimonios tienen un contexto, tienen trasfondos diferentes. Lo malo que eso genera expectativas para tu matrimonio presente. Escucha esto, o sea, salió el verso sin esfuerzo. Tu trasfondo diferente, si no lo tomas en cuenta, puede afectar tus expectativas en el presente. ¿Por qué? Porque si para ti tu trasfondo fue positivo, fue algo bueno, lo vas a buscar o vas a tratar de demandarlo en cuanto a reproducirlo en tu matrimonio. Y si fue malo, vas a tratar de que eso no vuelva a ocurrir. ¿Cuáles son los retos en un matrimonio? Bueno, te dije hace un momento que hay también un buen libro que se llama Cuando dos pecadores dicen acepto, del pastor Dave Harvey, en donde dicen que un pecador más otro pecador bajo el mismo techo, hay mucho pecado. Y donde con mucho pecado se dan retos. ¿Retos como cuáles? Adaptación. En otros casos un poquito más difícil, resignación. Y como te dije hace un momento, es triste, pero cada vez se escucha más en los matrimonios dentro de las iglesias decir, no, pastor, ¿ya para qué? ¿Ya para qué? Es imposible que él cambie, es imposible que ella cambie. Incluso esposas con lágrimas en los ojos diciendo, pastor, todavía a estas alturas, es verdad, es posible que pueda cambiar. Y hermanos y amigos que nos están viendo, lo que hemos dicho durante la noche de ayer y la mañana de hoy es, sí es posible, porque el matrimonio tiene la esperanza y la promesa de restauración en el mismo lugar que tú y yo le tenemos en lo individual. Y ese lugar es Cristo Jesús, nuestro Señor. Pero, ¿sabes? La resignación es un reto. Conflictos constantes. Acuerdos. Este es nuevo, ¿eh? O sea, vaya, no nuevo, porque a lo mejor tú también estás allá, pero nuevo para mí hablando en consejerías, ¿no? No, pastor, no, ya está bien. O sea, la verdad que nos llevamos muy bien. Está excelente. Ya nosotros dijimos que, pues, ¿para qué pelear? Ya nuestros hijos están grandes. Obviamente nos saldría ahorita más caro en materia de lo que implica un divorcio. Mejor acordar. Ya dijimos que pues cada uno en cada cual, nos vemos o ya programamos algunas comidas para estar juntos, nos dividimos los gastos de la casa. No, mire, pastor, ya acordamos, ya está. O chantajes. Lamentablemente, ¿saben cuántos matrimonios? Y lo voy a conectar un poquito con la noche, porque lo vamos a hacer más a profundidad en la tarde, perdón. ¿Cuántas esposas siguen, por ejemplo, chantajeando a sus esposos con la intimidad sexual para que ellos hagan o sean como ellas quieren? ¿Cuántos esposos
chantajean a sus esposas, comprándole cosas o negándole comprar cosas con tal de que ellas hagan y sean como ellos quieren. Es de la realidad, hermanos, dura, difícil, confrontante, pero es la realidad. Y por eso no te extrañe, porque muchos matrimonios están al punto de la renuncia o la separación. ¿Todo por qué? Porque nuestro pecado demandante es lo que está liderando cómo el esposo debe actuar en el matrimonio, cómo la esposa debe actuar. Como siempre, bueno, pues para eso estamos estudiando en esta mañana, tenemos una respuesta al problema. Otra vez, el diseño divino. Dios es el creador. Dios es el diseñador del matrimonio. Por lo tanto, cuando la operación no está bien, cuando el funcionamiento no está bien, ¿qué tenemos que hacer? Ir con el diseñador, ir con el creador y decir, bueno, ¿cómo reparo esto? ¿Cómo se soluciona esto? Pero más que cómo lo reparo, ¿cómo se soluciona esto? Y en ese diseño, Dios ha puesto áreas innegociables para que esto pueda funcionar. Y aún en su gracia, también Dios ha puesto libertad a particularidades. O sea, por ejemplo, como lo decíamos al inicio de la ponencia anterior, o sea, hay matrimonios que les gusta mucho ser atletas, o sea, diferentes gustos, hablando de afinidades, o sea, hay libertad en las particulares, pero hablando del diseño en cuanto a roles, hay áreas totalmente innegociables. Y obviamente, Jesús tiene que ser el modelo para ambos. Para que un matrimonio funcione, Jesús tiene que ser el modelo para ambos. Y es lo que vamos a estar entonces viendo en esta mañana. ¿Cuál es el modelo de Dios para el hombre en el matrimonio? ¿Qué es lo que Dios quiere que tu esposo hagas en casa? ¿Listo? Espero que no tengas la cara que puse aquí. Bueno, como te dije hace un momento, esto aplica para todos los esposos. No solamente para los recién casados o los que van a entrarle. No. Esto aplica para todos, para que tú hagas una evaluación. Por si estás por allá, por si no estás por allá, por si tienes que retomar cosas. Bueno, esto es para ti. El diseño bíblico para el esposo. Es una tarea imposible, perdón, es una tarea difícil, pero no imposible en Cristo. Y aquí, como decía Pablo a la iglesia de los Efesios en el capítulo 1, y si no has tenido tú la oportunidad de hacer ese ejercicio, solo léete el capítulo 1 de Efesios y subraya cuántas veces está la palabra en Cristo y debido a Cristo, o ya que Cristo, ¿ok? Porque lo que vas a ver ahorita es difícil, complicado, pero no imposible en Cristo. Sin Jesús, totalmente imposible. ¿Por qué? Porque tú y yo estamos llamados para reflejar o mostrar un liderazgo con amor. Un liderazgo con amor. Y me gusta la combinación de palabras, y de hecho esto aquí sí es del pastor Piper. Él pone, por ejemplo, que tú y yo como esposos estamos llamados a reflejar el liderazgo de Jesús. ¿Y cuáles eran las características del liderazgo de Jesús? Bueno, ser valiente como un león, pero a la vez manso como un cordero. Valiente para defender con coraje, con el corazón, con la fuerza a nuestro cónyuge, a nuestra esposa. Mantener temple en las situaciones complejas, pero a la vez mostrarnos manso como un cordero para poder abrazar, para poder llorar con ella, para ser sensibles con ella. Ahora, cuando vamos a hablar entonces del modelo bíblico para el esposo, obviamente tenemos que poner, como dijimos al inicio, al modelo, ¿no? Jesús. Cómo Jesús ama a su esposa, cómo Jesús ama a su iglesia. Y para eso vamos a estar estudiando en esta mañana uno de los textos que, repito, vas a encontrar muchos libros y casi todos esos libros o recursos bíblicos van a tomar
este texto para hablar de los roles. No son los únicos, ¿no? Pero casi todos coinciden con este texto. Efesios 5, 25 al 30. Y voy a ponértelo en pantalla para que tú empieces a leerlo. En lo que, si tú me permites, voy a tomar aquí un traguito de mi té, para ayudarte un poquito aquí a la garganta, pero ve ahí leyéndolo en lo que yo me uno contigo a la lectura. Amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia, y se entregó por ella para hacerla santa, la purificó, lavándola con agua mediante la palabra, para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha, ni arruga, ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Asimismo, el esposo debe amar a su esposa, subraya eso por favor, como puse ahí, como su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo, pues nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo. Al contrario, lo alimenta y lo cuida, así como Cristo hace con la iglesia, porque somos miembro de su cuerpo. ¿Okay? Así que vamos con la primera característica en cuanto al rol. ¿Qué es lo que tú y yo debemos hacer, esposo? Digo, está claro aquí. ¿Qué debemos de hacer? Debemos amar a nuestra esposa. Ay, pastor, esto es fácil, ya lo vimos muchas veces. Ok. ¿Qué significa eso? ¿Cómo comunicas eso? No, pastor, pues se lo digo todos los días. Le digo, te amo, te amo, te amo. Se lo escribo, se lo escribo, pastor. No, pastor, la verdad, yo he entendido que a mi esposa eso de las palabras no van, ¿eh? O sea, para mí decirle te amo a mi esposa es llevar unos 10 tacos al pastor de esos con queso y no. O llevarla al mejor restaurante, unas gorditas. O no, pastor, yo ya vi que para mi esposa amarla es, y ojo, porque te digo, está bien en un sentido, pero no me gustaría que caigas en este discurso de hace algunos años atrás, de un material que a lo mejor tú ya lo leíste, o no sé si lo comunicaron o lo enseñaron en tu iglesia en algún momento, un material titulado Los 5 lenguajes del amor, en donde yo puedo entender y quiero entender el propósito del material, ¿no? En el sentido de que trataban de graficar o de enseñar que definitivamente, pues, somos diferentes todos en un sentido, pero que si el esposo o el cónyuge, ya sea el esposo o la esposa, no lograba cumplir con ese modelo, con ese lenguaje de amor, entonces ya, el amor no iba a ser expresado y básicamente el cónyuge tenía que demandar, para no decir como un capricho, que su cónyuge le expresara ese amor. Si no, gordo, no, te dije que era ese vestido, no el otro. Te dije que eran esos zapatos, no los otros, los otros ya tengo unos muy parecidos, ¿no? Tú no me amas, ¿no? O en materia del hombre a veces, ¿no? Y eso es la mentira, y sigue siendo la mentira el día de hoy en las relaciones, ¿no? No, mira, sí, yo no entiendo, yo no sé por qué no entiendes que tú me demuestras amor cuando tienes intimidad conmigo. Entonces tú no me amas porque no tienes intimidad conmigo, diciendo el esposo a la esposa, ¿no? Así que por ahí digo, este librito de 5 lenguajes del amor, si tú lo tienes por allá, cuidado, ¿no? Cuidado. Pero pues, caray, ¿no? O sea, ¿cómo comunicas esto? Bueno, para que no fallemos y para que tengamos todos, ahora sí que el patrón de cómo debemos amar, pues obviamente tenemos que amar de acuerdo a Jesús. ¿Y qué es lo que dijo Jesús? Bueno, que se entregó por ella. Y ahí, mira, uno de los textos más difíciles para mí como pastor, siendo esposo, es precisamente Efesios 5. Porque lo que dice ahí, amigos y hermanos que nos ven, nos debe dar escalofríos. Nos debe dar escalofríos. Porque yo creo que todos andamos bien tronados allá. Amar de acuerdo a Jesús y entregarse por él significa
sacrificio. Y ahí te se pone la definición de sacrificio. Decidir dar algo que me cueste, que la persona pueda no merecer, pero aún así dárselo por amor. Digo, a fin de cuentas, no lo saqué de ningún lugar, ¿no? Es el evangelio, ¿no? Decir algo que cueste la vida de Jesús por alguien que no se lo merece, nosotros, pero aún así darlo por amor. Si tu matrimonio reflejara eso, chispas. Hermanos, yo creo que nuestras esposas serían las esposas más felices del mundo. Pero es complejo. ¿Sabes? Un día después de trabajo bien complejo, o sea, muy cansado, tuviste discusiones con el jefe, te acaban de decir que a lo mejor te van a reducir el sueldo, vienes cargadísimo, llegas a tu casa y escuchas gordo, flaco, o como te digan, porque aparte me encanta porque gordo y flaco son como que los mejores, ¿no? Pero siempre los nombres de cariño de las esposas están así como que raros, ¿no? Gordo, flaco, negro, chaparro, bueno, el último que estudié fue monito, no bonito con B, monito con M. ¿Qué pasó, monito? Como que son despectivos, ¿no? Pero bueno, me merecen de cariño, dirían por allá. Y tú estás de que quieres echarte un buen baño y acostarte a lo mejor a ver cómo pierde el América. No es cierto, no sé cuántos esposos americanistas sean por aquí. Pero tú quieres descansar. Tú quieres ya muchos gritos en el trabajo, mucho trabajo físico, porque a lo mejor tu trabajo es muy físico, muchos problemas. Bueno, para los pastores que nos están viendo, ya hablaste con 20 personas, ya escuchaste 50,000 casos, lo que tú quieres es un tiempito. Pero llegas y tu esposa te está esperando, anhelando que tú pases tiempo con ella de calidad, anhelando que tú inviertas tiempo con ella, la escuches, la abraces. Y sabes, como dije al inicio, tenemos un problema con eso. Amar a la esposa es decidir servir. Escucha esto, decidir servir. No solamente querer. No, es que el pastor sí quería, pero no. Decidir servir. Y en el servir es cuidar, dar, proteger y proveerse. Ahí me faltó poner al final proveerse, porque de las mentiras hoy en día es eso. No, pastor, pues yo sí, no, yo cuido, yo siempre estoy protegiendo a mi esposo, a mi familia, yo estoy siempre buscando darles lo mejor. Sí, pero te olvidaste algo muy importante, que lo que más necesita tu esposa es a su esposo y lo que más necesitan tus hijos es a su padre. Así que no hay más increíble que proveerte, pasar tiempo con ellos. Es un reto para todos, para todos, para todos. Como pastores, a veces, ¿sabes? Y te pido mucho que estés orando por nosotros, estés orando por tu pastor y por los pastores de las iglesias, porque lo decimos y lo decimos y lo decimos tantas veces, pero somos tan necios. Y como dije hace un momento, los primeros que pagan los platos rotos somos nosotros. Perdón, nosotros como padres, pero los hijos y las esposas. Porque a veces somos el padre de todos y en el buen sentido, ¿sabes a qué me refiero? El esposo de muchos, pero no somos el esposo de nuestras esposas ni el padre de nuestros hijos. Porque no nos proveemos a ellos y decidimos que otras cosas son más importantes. Hacer esto cuando sea fácil, pero sobre todo cuando sea difícil. Por eso no se trata de un sentimiento, sino de una decisión. Ahora dejo la primera frase de esta conferencia. Para poder servir a mi esposa como Jesús dice, primero yo debo ser siervo de Jesús y estar sometido a lo que Él pide. De otra manera va a ser imposible. De otra manera no puedes, o sea, puedes tener demasiados
demasiados buenos justificantes o buenos argumentos para decir, no, estoy bien cansado, no, ya, pues, mañana. La única manera de poder servir a la esposa, como Jesús dice, es que nosotros primeramente seamos siervos de Jesús. Si nosotros no servimos a Jesús, no podremos servir a nuestras esposas. Efesios 5:21. Por eso empieza todo el tratado de Efesios, para hablar del rol del hombre y la mujer, empieza en el 21 diciendo esto. Sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Por reverencia a Cristo. Si los cónyuges no están sometidos en lo individual a Jesús, jamás lo podrán hacer en lo matrimonial. Te lo repito, si no estamos sometidos en lo individual, jamás lo vamos a hacer en lo matrimonial. Es el principio de Efesios 5. Mi esposa debe saber y ver, escucha eso, subraya eso o anótalo, porque no sé, repito, no me gusta no estar viéndolos, ¿no? Pero mi esposa debe saber y ver que yo estoy sirviendo a Jesús antes que a ella. ¿Y cómo se ve esto? La manera en cómo le sirvo a ella, la manera en cómo me sacrifico, de tal manera que diga, no, o sea, imagínate, y por eso ahí la mujer de Cantares, ¿no? Nos habla de que ella presume a su esposo ante los demás. Por eso decíamos en la primera conferencia que tu matrimonio es un ejemplo para hablar del mensaje del Evangelio. Es un testimonio gráfico del mensaje del Evangelio. Tu esposa diciéndole, y esto lo decía un amigo pastor, que a veces en pláticas de esposas dicen, oye, tu esposo trabaja en el mismo lugar que mi esposo, las mismas horas que mi esposo, e incluso mi esposo, hasta a veces menos, o tiene un trabajo más tranquilo. ¿Y por qué veo que tu esposo es diferente? ¿Por qué veo que tu esposo te trata así? Y que tu esposa pueda decir, bueno, la respuesta es muy fácil. Mi esposo ama a Jesús. Y también siendo muy piadosa la esposa diciendo, porque para amarme a mí, primero él necesita amar a Jesús. Y sabes, mi esposa ama a Jesús. ¿Te imaginas eso? ¿Te imaginas eso? Creo que es el mejor piropo, el mejor halago que tu esposa pueda decir. Mi esposo ama a Jesús más que a mí. Como Jesús amó a la iglesia. Y esto me gustó mucho compartiéndolo y hablando con un amigo en relación a esto. Estábamos sacando algunas conclusiones de algunos esposos que dicen, no, pastor, es que ya no aguanto a mi esposa, no, la verdad, pastor, es que es tan peleonera, o sea, por todo anda haciendo ahí pleito, tan quisquillosa, ya no la soporto. Ojo, Jesús soportó burlas, soportó rechazos, soportó castigos físicos por amor a ti. Si tú no has soportado lo que Jesús soportó por ti, entonces no te quejes. No te quejes. Y busca amar más a Jesús, para amar a tu esposa como Él quiere. Necesitamos a Jesús para que nos equipe y fortalezca para amar así. ¿Sabes? Es triste lo que estoy diciendo. Pero mira cuánto ya mencioné, necesitamos a Jesús. Y yo quiero preguntarte para ti, hermano, amigo que me estás viendo, ¿cuánto estás invirtiendo tiempo para esto? ¿Sabes? En las iglesias sigue siendo un problemón no ver a varones ahí, no ver a hombres involucrados en tiempos de estudio. Hay N cantidad de iglesia que ni siquiera tiene un grupo de varones para estar estudiando esto. Nosotros como iglesia fuimos bendecidos por Dios en pandemia, porque fue a raíz de pandemia que surgió nuestro ministerio de varones, porque yo soy el pastor más joven de la iglesia. Es una iglesia que va a cumplir el próximo octubre, no el siguiente año, 100 años. Y soy el pastor más joven de esa iglesia y me cuenta ahora sí que la historia de la iglesia, que han habido intentos, pero nunca ha habido un grupo. Y hoy pandemia nos mostró, o Dios usó pandemia para mostrar la necesidad de un grupo de varones en oración, en instrucción, sometidos a Jesús
para ser los esposos que Él quiere, para ser los padres que Él quiere, para ser los hijos que Él quiere, para ser los abuelos que Él quiere. Pero en las iglesias creo que no sé qué esperamos. Bueno, como dijimos en la sesión pasada, nuestra fe confesional no es congruente con nuestra fe funcional. Los varones no están en las iglesias porque a lo mejor piensan que no lo necesitan. ¿Es fácil cumplir con este llamado? Pero por supuesto que no. Por eso necesitamos de Jesús. Pero si tú no estás buscando a Jesús en lo individual, no te asustes o no te asombres porque no lo puedes reflejar en lo matrimonial. Otra característica, recuerda, primero, el esposo ama a su esposa. Otra característica en estos roles es el esposo comprende a su esposa. Comprende a su esposa. Y eso significa prestar atención. Y para prestar atención significa invertir tiempo. Y tú sabes qué difícil es esto. Podemos platicar de las carreras, que si Checo ganó, que si no ganó, que si era fuera de lugar o no fuera de lugar el último gol, el tercer gol del Toluca con el que sepultaba la América, que cómo está la cuestión política del país. Y podemos invertir un montón de tiempo, pero es increíble que no podamos estar sentados 10 minutos escuchando a nuestra esposa. Y ojo, estoy hablando en plural, ¿eh? Pero como me gusta decir en la iglesia, el que te está hablando aquí no es el modelo de todo lo que estamos hablando. El que te está hablando aquí es igual de pecador que tú, suplicante de seguir al Rey de Reyes, que es el que nos limpia de todo pecado. El que diga a tu esposa, gordo, ¿tienes 10 minutos? O sea, imagínate lo terrible, y no sé si esposa nos están viendo, o sea, si tú eres la que le tiene que como que decir a tu esposo, solo 5 minutos, solo 5 minutos. Y así como que, bueno, va, corre tu tiempo. Es loco, ¿no? Pero es real. Es real. El esposo debe comprender a su esposa, y eso requiere prestar atención e invertir tiempo. Hay otro autor que decía, es importante desarrollar su código, ¿no? Decía un pastor que ya conociendo a su esposa, o sea, él ya conoce gestos, ya conoce actitudes, ya conoce posturas físicas, que dice, no, yo tengo que darle su tiempo, yo tengo que darle su tiempo. O por ejemplo, cuando está enojada, no, yo sé que si me presento con uno de estos frapecitos de esta cafetería muy famosa, un 20 aquí, frappuccino, no, con eso me la desbarato. Porque sabes quién es tu esposa, ¿la entiendes? No demandas que ella se ajuste a, exageras, te pasas, ya dramatizas todo. Si no logras invertir tanto tiempo en ella, que logras desarrollar su código o entender su código, descifrar su código. Comprender a tu esposa también significa honrar y respetarla, darle su lugar. Darle su lugar. Es tu esposa. Mira, para mí, y esto fíjate que no les gusta mucho escucharlo de mí, pero algo increíble que a mí me pasó, bueno, llevo tan solo 14 años de casados ahorita con mi esposa, pero algo que pasó en mi vida increíble, fue un despertar maravilloso, es un día que al estar dando una consejería y hablando, porque me encanta dar la consejería, que cuando aconsejas, o sea, tú dices que tú estás aconsejando, pero la consejería luego se devuelve para ti. Pude al final decir esta frase, ok, sí es verdad. En el mundo van a haber mujeres, seguro, mucho más hermosas que mi esposa. Seguro van a haber mujeres mucho más inteligentes que mi esposa. Muy probablemente también van a haber muchas mujeres más piadosas que mi esposa. Pero la característica, una magistral, es que ninguna de ellas es mi esposa. Mi esposa tiene un lugar exclusivo, como decíamos allá. No será como ellas,
pero no necesitas ser como ellas, porque ella es el diseño perfecto de Dios para mi vida. Ahí te va otro tip ahí, hermano y amigo, por si quieres tener puntos extras. De repente, si no estás con tu esposo, la vas a ver, o mándale un mensajito diciéndole, flaquita o gordita, tal vez, como tú le digas, mira, ¿sabes? Eres el diseño perfecto de Dios para mi vida. Te amo. Ahí después paso yo factura ahí para que, por lo que a lo mejor lograste. Pero es eso, es la verdad. Honrar y respetar es darle su lugar. No hay otra mujer en este mundo que tenga el lugar que tu esposa tiene, porque Dios te la dio. ¿Te acuerdas ayer? Dios los unió y no tienen por qué separarse. Por eso el apóstol Pedro, ahí en 1 Pedro 3:7, les llama coherederas de la gracia. Ustedes, maridos, igualmente convivan de manera comprensiva con sus mujeres, como un vaso más frágil, puesto que es mujer, dándole honor por ser heredera como ustedes de la gracia de la vida, para que sus oraciones no sean estorbadas. Para que sus oraciones no sean estorbadas. ¡Wow! ¿Te habías puesto a pensar en eso? ¿Habías visto ese texto así? Honrar a tu esposa implica tratarla con excelencia todos los días. El pastor Green decía, honrarla significa no solo no publicar sus faltas o no maximizarlas, sino compartir sus logros con otros, así como que presumirlas si lo quieres ver. Incluso la parte, o sea, las partes difíciles, ¿no? Como que no, mira, a veces mi esposa es así, pero ¿sabes? Dios usa eso para seguir transformándome y la verdad me ayuda mucho recordándome que yo necesito esto. Ahora, fíjate la parte final que dice Pedro, para que sus oraciones no sean estorbadas. Son muy pocas veces donde tú puedes leer en la Biblia. De hecho, sí, muy pocas veces en la que Dios dice que no escuchará nuestras oraciones. Y me gusta mucho cómo el autor menciona esto diciendo, mira, es que ponte a pensar en esto. ¿A qué papá le gusta que maltraten a sus hijas? ¿A qué papá le gusta que maltraten a sus hijas? Si tú no estás honrando a su hija, si no estás siendo comprensivo con su hija, si tú estás maltratando a su hija y deshonrando a su hija, ¿qué le vas a hacer? O sea, ¿qué otra cosa le vas a pedir a Dios? ¿Qué te vas a acercar a pedir? Tú tienes que primeramente estar honrando a aquella mujer que Dios te dio, a su hija, para que tenga congruencia. Señor, y sabes, y digo, nos encanta, no, papá, necesito esto, y Señor, tú sabes que el trabajo, y la economía, y aquí, y allá, sí, pero espérame, es que todo eso está bien, lo entiendo, pero lo más importante no estás pidiéndome que ames a tu esposa como yo te pido, que reflejes a Jesús como yo te pido. Y mientras tú no veas primero lo importante, no esperes que el otro se dé. Esposos, cuando nuestra comunión con Jesús no está bien, tu esposa experimentará las consecuencias de eso. Cuando nuestra comunión con Jesús no está bien, tu esposa experimentará las consecuencias de eso. El esposo ama a su esposa, el esposo comprende a su esposa, el esposo lidera a su esposa. Esto es algo que hoy en día está muy, pero muy por debajo de la media. Sí es verdad que aquí vamos a conectar liderazgos igual a servicio. También la parte de la dirección de la casa tiene que ver con que tú reflejes a Jesús en tu autoridad. Y aunque lo vamos a ver más con la mujer, pero hermano y amigo, Dios te ha puesto a ti para reflejar a Jesús siendo la cabeza del hogar, llevando tu hogar. ¿Sabes qué triste sigue siendo ver en las iglesias ser las hermanas las que estén preocupadas por la instrucción de los hijos en cuestiones bíblicas? Y repito, hermanos, no significa que eso esté mal. Al contrario, continúa haciéndolos, pero la vergüenza es para los esposos.
La vergüenza es para los padres que dicen conocer a Jesús y no invierten ni un solo minuto del día para hablar con sus hijos, para llevarlos en una oración, para llevarlos en la instrucción de su palabra. Estamos llamados a liderar, estamos llamados a ser la cabeza de nuestro hogar, así como Jesús es cabeza de nosotros. Y en este servicio es estar atento de el corazón de nuestra esposa, el corazón de nuestros hijos. Eso es el máximo ejemplo del servicio en un texto muy conocido por ti. Así que el hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Servir no es consentir. Ojo, muchos padres, obviamente varones, por saberse ausentes en sus casas, por saberse que no están presentes, han confundido que servir a su casa es, bueno, pues vamos a darle lo que quieran los niños, lo que quiera mi esposa, lo que quiera eso, porque pues la manera de compensar mi ausencia. No, 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 cuidado. No estás siendo el líder que Dios quiere para tu casa. Servir es dirigir con amor. Y para dirigir, escucha esto, escúchalo muy bien. Para dirigir, necesitas conocer la voz que muestra la dirección. Esto es clave, esposos. Si tú no conoces la voz que nos muestra el camino, eso puede comunicar por qué hoy tu matrimonio está en donde está. Si tu esposo no estás escuchando la voz que te muestra el camino, que te dirige por la senda correcta, por eso no sabes ni a dónde vas tú, y mucho menos dónde estás dirigiendo a tu esposa, y por ende a tus hijos es el contexto. Wow, duro, pero es verdad. Así que quédate con este rol para ti, con solo este rol para ti, ¿no? El esposo ama, comprende y lidera. Y yo sé que todas las hermanas están, Señor, gracias, gracias. ¿Y por qué no lo está escuchando este, ya sabes, el clásico? Bueno, ahí el pastor Gabriel dijo que están grabando, a lo mejor pudieran tomarse este tiempo también como un momento, como matrimonio para, ahora sí que volver a ver estas conferencias y anotarle y tener un tiempo, ponerle pausa, dialogar, que necesitamos de esto. Nuestros matrimonios están bajo ataque y necesitamos del único que puede rescatarnos, y ese es Jesús. Esposas, ¿están listas? Ahí va para ti. Lo que Dios quiere que tu esposa hagas en casa. Y repito, también esto aplica a todas las esposas, ¿eh? No las recién casadas, sino todas. Y vamos a empezar directo, vamos a empezar, ahora sí, sin, sin justificaciones, sin nada. La esposa se somete a su esposo. Sí, ya sé, la palabra innombrable hoy en día. Pastor, no, eso no, ¿cómo que se somete? ¿Qué es eso, pastor? En pleno siglo XXI. Ahora, tienes que recordar Efesios 5:21, precisamente. Sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Todo comienza con Jesús. Si tu esposa no está sometida a Jesús, vas a tener un problema con eso. Efesios 5:22-24. Esposas, sométanse a sus propios esposos como al Señor. Porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, la cual es su cuerpo. Así como la iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben someterse a sus esposos. ¿Estás lista? Subraya eso. En todo. Ah, pastor, ¿qué le pasa? No, no, es que si usted conociera a mi esposo, bueno, ok, vamos a hablar de eso también. Pero sabes, aún eso no te quita a ti lo que Jesús te ha mandado. Ahora, mira, hay todo un tratado de la palabra sometimiento como para tratar de suavizarlo. Pero lo cierto es de que es lo que es. Someterte, sujetarte. Pero creo que una palabra que nos ayuda a entenderlo muy bien es seguirle.
reconocer su nombramiento. Recuerda que debido a nuestro pecado, esta palabra ha tenido una connotación diferente, porque el sometimiento ha sido igual, se ha comunicado como dominio o autoritarismo, casi, ¿no? Es decir, como que, o sea, yo esposo soy el capataz, pero entendiendo bien en la Biblia, es su nombramiento. No sé cuál sea tu contexto, a lo mejor, hermana y amiga que me estás viendo, si tú trabajas en algún lugar, no sé si tú tienes algún puesto, pero tú sabes, al menos si no trabajas o lo has visto, de que en las compañías hay puestos. Están a lo mejor los operativos, luego vienen los jefes de departamento, luego vienen a lo mejor los directores de área y luego vienen los gerentes, ¿no? Y bíblicamente hablando, a menos que hoy estés en una compañía así súper mega automatizada y alguno de estos, ya sea un robot o un cyborg, no importa el puesto que tengas, siguen siendo seres humanos. O sea, ninguno es más que el otro por el nombramiento, hablando de esencia, hablando de ser. Hay una igualdad. Siguen siendo seres humanos. Repito, por el pecado, esto no se ve así. Pero en la definición más simple, eso se tiene que ver así. Es un nombramiento. ¿Por qué van difiriendo los cargos del operativo, jefe de departamento, dirección de área y gerencia? Pues por el sueldo, pastor. Bueno, ok, sí, definitivamente. Pero no solamente el sueldo, sino por las responsabilidades. A mayor responsabilidad, mayor encargo. En el contexto del matrimonio, al hombre se le ha dado la mayor responsabilidad de dirigir, amar, comprender y guiar a la esposa, así como Jesús ama. En el matrimonio hay uno que lidera y uno que sigue. Eso no significa que tu opinión, esposa, sea menos importante o que tu valor es menor en el matrimonio. Someter es seguir. Someter es confiar. Y obviamente, para que esto suceda, tu esposa primero tienes que confiar en Dios para poder confiar en tu esposo. Ojo, a menos que tu esposo te esté llevando a pecar o a hacer algo en contra de lo que Dios pide, tú debes de confiar. Y sabes, seguro tu esposo va a fallar. Seguro, porque tienes que partir de que tu esposo también es un pecador y que en su liderazgo va a fallar. Pero por eso tienes que estar lista para salir en ayuda ante esas situaciones, para crecer y ver cómo incluso en ese fracaso de las decisiones pueden crecer como matrimonio. Esto es imposible, esposa, si tú no antes confías en Jesús primero. Esto es imposible, esposa, si tú antes no estás sometida a Jesús primero. Esto es imposible, esposa, si no estás humillada primeramente a Jesús, porque hoy estás en medio de una cultura que te está diciendo, si tú haces eso, eres una tonta. ¿Cómo es posible? Pero recuerda cómo terminamos el rol del hombre a la esposa diciéndole a la amiga, oye, ¿por qué tu esposo es así? Y la esposa diciendo, es que mi esposo ama a Jesús. Por eso la respuesta del esposo sí es muy fuerte. Pero también hay esposos diciendo eso, oye, ¿por qué tu esposa? Mira, oye, es que si tu esposa, no sé cómo te aguanta, brother, la verdad no sé qué onda con tu esposa, hay que canonizarla o no lo sé. Y el esposo diciendo, bueno, es que sabes, yo no tengo palabras porque Dios me ha bendecido tanto con mi esposa. Pero mi esposa me ama así porque ama primero a Jesús. Y mira, obedecer es fácil cuando te conviene. ¿Qué esposa va a decir,
Por favor, hoy vístete que te voy a llevar al restaurante que tanto te gusta, pero si no antes pasar por comprarte aquello que tanto te gusta. No, ¿qué te pasa, esposo? Yo no me voy a someter a tu directriz autoritaria. Yo voy a comer aquí pan en la casa, pan con mantequilla nada más y no voy a comprarme nada. Ajá. No, seguro. Ya estás, antes de decir la frase, ya estás en el carro, en el Uber, en el colectivo, como sea tu medio de transporte, pero ya estás ahí puesta. Por eso, esposa, necesitas orar por tu esposo. Esposas, si nuestra confianza y seguridad no están puestas en Jesús, será casi imposible confiar en el hombre que Él ha puesto para dirigirte y cuidarte. Todo comienza con Jesús. Todo comienza con Jesús. Pastor, ¿y si mi esposo no es creyente? Bueno, aquí tenemos que analizar toda una cuestión. Yo diría, si no es creyente porque tú así lo decidiste, aún sabiendo que no era así, ojo, o sea, tienes que haber presupuestado las consecuencias de eso. Y digo, en la iglesia está pasando mucho, no, pastor, pero es que yo pensaba, él se veía tan bueno. Ok, si no conoce a Jesús, imagínate si los que dicen conocer a Jesús salimos bien fallados y haciendo lo que nosotros queremos, ¿cómo puedes esperar que alguien que no conozca a Jesús viva y quiera hacer lo que Jesús pide? Ahora, si tu experiencia fue que ambos no conocían a Jesús y ahora tú conoces a Jesús, aplicamos 1 Corintios 7. Si Él decide y consiente en seguir contigo, no le digas que no, porque a través de ti tu esposo puede ser santificado. ¿Y qué significa eso? Que a través de ti, por tu ejemplo, como también decía Pedro, por tu comportamiento, por reflejar a Jesús en tu vida, tu esposo puede ser alcanzado. No por ti, por la gracia y la palabra predicada. No es una garantía, pero hay muchas grandes probabilidades. Jesús debe ser tu primera autoridad en obediencia. Tu autoridad es Jesús antes que tu esposo. Por eso decíamos, si tu esposo te está de repente pidiendo como que hacer algo que vaya en contra de Jesús o peque en contra de Jesús, tú puedes decir, perdóname, discúlpame, pero no. Pero si Jesús es a quien tú obedeces primero, entonces debes decir, Señor Jesús, si tú me pides esto, ayúdame a seguir y ser guiada por mi esposo. Ayúdame a ser guiada por mi esposo. Tu esposo va a rendir cuentas delante del Señor por la manera en cómo ejerce su autoridad contigo. Pero tú también vas a rendirle cuentas a Jesús en la manera en cómo tú has seguido esa autoridad. Por amor. ¿Ok? La esposa se somete al esposo. Número 2, la esposa acompaña a su esposo. Y esto tiene implicaciones increíbles con la frase en Génesis, la categoría en Génesis de ayuda idónea. ¿Recuerdas quién llamó ayuda idónea a la mujer? Adán le dijo, tú eres hueso de mis huesos, carne de mi carne, te llamaré varona. Pero ¿quién dijo, te daré una ayuda idónea? Dios. El original en hebreo de ayuda idónea conecta con el original en griego del ayudador. Y ve que, mira, la primera vez que yo hice ese exégesis de esta palabra me causó tanto impacto que dije, ay, Señor, necesitamos enseñar mucho esto. Porque el papel de la mujer, el papel de la esposa en el matrimonio es vital. Por eso es ayuda idónea, por eso es creados a imagen y semejanza de Dios con diferentes funciones. Imagínate que la símil de la palabra está conectada al ayudador, al paracletos, al Espíritu Santo. ¿Que te acuerdas cuál era lo que Jesús dijo del Espíritu Santo? Él les va a recordar las cosas que yo les dije. Él va a estar con ustedes y en ustedes para que puedan vivir como yo les dije. Esposa, ¿te das cuenta de esa labor en el matrimonio? ¿Cuál es tu función? ¿Cuál es tu rol? Llevar la palabra a tu esposo cuando él se esté desviando.
ser esa ayudadora para guiar, decir, venga viejo, venga, no podemos desviarnos de lo que Dios dice, recuerda lo que Dios dice. Por eso estoy totalmente, o creo totalmente que la distorsión satánica tenía que venir del enemigo hacia la ayuda idónea para que entonces el sistema pudiera haber sido quebrantado. Aunque no estoy quitando responsabilidad a Adán, por supuesto, pero es que era el sabotaje perfecto, el caballo de Troya perfecto. ¿Cómo Adán iba a dudar en algún momento que su ayuda idónea lo iba, o sea, le iba a dar algo contrario a lo que Dios pide? Y Adán falló como cabeza. ¿Pero te das cuenta del sabotaje satánico? Estás llamada a recordar lo que Dios dice y pide. Caminar junto con tu esposo hacia lo que Dios quiere y pide. Trabajar en equipo hacia lo que Dios quiere y pide. Ser una sola carne con tu esposo hacia lo que Dios quiere y pide. ¡Wow! No sé si tú habías puesto a pensar en esto, ¿no? ¿Qué significa acompañar? ¿Qué significa caminar junto a? ¿Qué significa ser una sola carne? Finalmente, la esposa también respeta a su esposo. Y así como no hay mujer, ¿te acuerdas? Cuando dije que le da el lugar en cuanto a honra del esposo a la esposa, es exactamente lo mismo. ¿Habrán esposos más inteligentes? Seguro. ¿Más atractivos? Seguro. ¿Con mayor dinero? Súper seguro. Pero no son tu esposo. Tu esposo es aquel que está ahí junto a ti. Tu esposo es aquel que Dios te puso ahí para que tú lo sigas, para que tú lo acompañes, para que tú lo respetes, para que tú seas su principal fan. ¿Sabes? Una, no es pero de los elementos de infidelidad hacia el esposo es cuando se topa con alguna mujer, escucha esto interesantemente, que le resalta sus logros. Es que no eres tan increíble, o sea, es muy inteligente, o sea, estás muy fuerte, o sea, te ves muy guapo, o sea, cuando le empiezan a resaltar su persona, es una mentira satánica con que se va ahí directo. Pero esposa, ¿tú eres el principal fan de tu esposo? ¿Eres alguien que alienta o que critica? ¿Cuándo fue la última vez que tú le dijiste a tu esposo, gracias? Gracias porque hoy no respondiste así. Gracias. Gracias por tu esfuerzo de estar con nosotros. Gracias. Gracias por cuidarme. Gracias por sostenernos. O te la has pasado, no puede ser, contigo ni una más, siempre lo mismo, esto, el otro. Porque, ojo, la Biblia enlista a alguien como el acusador. Y espero que tú no seas ese en casa. Efesios 5:33 dice eso, de ti, hablando del respeto. En todo caso, cada uno de ustedes ame también a su esposo como a sí mismo y que la esposa respete a su esposo. Cuida él, te lo dije, pero antes, reconoce que él es una bendición para ti y cuida él, te lo dije. Dice el pastor Grimm, las cosas que decidas resaltar en tu esposo van a impactar significativamente en la forma, incluso en cómo tú lo ves. Si solo decides enfocarte en sus fracasos y en las cosas malas que hace, así lo vas a ver. Pero Jesús puede darte ojos diferentes para ver cómo Dios está trabajando a través de él para tu vida. Respetar también significa apoyarlo en sus decisiones. Como dijimos, reconocer sus logros. Llévalo a Jesús. Ora por él. Hazle saber, como decía la esposa ahí en Cantares, hazle saber una y otra vez que él es tuyo y tú eres de ella. Recapitulamos.
Estamos llamados para muchas cosas, ¿eh? O sea, repito, hay una infinidad de que podemos estar enlistando roles, pero al menos con los que quiero dejarte a ti. Esposo, ama a tu esposa, ¿ok? Ama a tu esposa. Lidera a tu esposa. Comprende a tu esposa. Creo que era al revés, ¿no? Ama, comprende y lidera a tu esposa. Esposa, sométete a tu esposo, acompaña a tu esposo, respeta a tu esposo. Si ninguno de los dos primeramente está sometido y sirviendo a su esposo, que es Jesús, esto será imposible. Pero cuando los dos hagan eso, esto que acabo de decir va a ser una realidad, porque quien promete, lo cumple. Y el que prometió, dio su vida en la cruz y derramó su sangre para que esto sea una realidad. Sí, el matrimonio es más que un felices por siempre. Dios los bendiga. Regularmente como cristianos, somos dados a conocer lo que dice la Biblia, a repetir lo que dice la Biblia, a aconsejar lo que dice la Biblia, pero muy pocas veces somos impactados por la Biblia, moldeados por la Biblia y quebrantados por la Biblia. Y creo que el día de hoy Dios nos está dando la oportunidad no solamente de escuchar lo que dice la Biblia, sino ser moldeados por el Espíritu Santo a través de lo que dice su palabra. Y eso solamente puede suceder, obviamente, por la gracia de Dios en el contexto del Evangelio. Nada más, porque esto no es obra humana, es la obra de Dios, es lo que Dios ya hizo y está haciendo por nosotros, y esto se llama Evangelio. Sin embargo, es necesario creerlo, abrazarlo, que nuestra forma de pensar sea transformada, de tal forma que podamos, a través de nuestras vidas, reflejar realmente al Señor. Y esto es muy difícil. La iglesia cristiana en general está llena de personas que saben la Biblia, pero esa conexión entre lo que sé con mi vida práctica es, es realmente un ejercicio extremo que es complicado para nosotros los cristianos. Así que gracias, pastor, por estas pláticas que sin lugar a dudas son eminentemente prácticas. Es una teología práctica del matrimonio y que pues es menester conectarla con nuestra vida. Hermanos, pues no sé si tengan alguna pregunta, algún comentario que quieran hacer al pastor Marcial. Gracias, hermana Alexis Romero, habla de la bendición que ha representado esta plática. Bueno, en lo que alguien se anima, quiero comentarles que en la tarde estará abriendo la sala para la última conferencia el hermano Juan Carlos. El hermano Juan Carlos va a estar apoyándonos en esto, abriendo la sala, en comunicación con el pastor y haciendo pues el trabajo de anfitrión en la tarde. Bien, nada más para que lo sepan, la sala la vamos a abrir 10 minutos antes de las 6 de la tarde para la última conferencia. Bueno, no se lo pierdan. Inviten a sus iglesias, a sus campos donde se encuentran, ¿verdad? Va a ser de mucha bendición. Bien, vamos a tener grabadas las sesiones, porque esto inclusive puede, como decía el pastor Marcial, puede ser usado para poder compartir con alguna persona que esté atravesando por situaciones matrimoniales difíciles. Puede ser usado en grupos pequeños para reflexión, grupos pequeños matrimoniales. En fin, esperemos que sea un recurso de bendición para la iglesia, como lo está haciendo, pero ya como recurso grabado. Bien, hermanos, ¿alguna pregunta, algún comentario? Veo que el pastor
Nos dejó mudos. Nos dejó mudos. Bueno, aquí en el chat hay alguna interacción. La hermana Virginia, bueno, que la hermana Virginia dice muchas gracias, Dios los bendiga. Emanuel Peña dice, Dios dice que se duerma en la misma cama. Dice, Dios dice que se duerme en la misma cama, es una pregunta. ¿Por qué podría agregarse también el caminar agarrados de la mano? O más bien, porque podría agregarse también el agarrados de la mano. Pues sí mencionaste algo de que no duermen en la misma cama, ¿no? Entonces Sí, dice, sí, Dios sí. dice algo sobre dormir en la misma cama. Creo que es una pregunta porque solamente tiene la signo de interrogación al final. Pues debe ser una pregunta. Sí, no, bueno, si estoy entendiendo bien, y obviamente pues ahí el hermano Manuel nos puede clarificar si a lo mejor no comprende bien la pregunta. Sí, hermano, o sea, si usted está haciendo una comparación con dormir en la cama y caminar de la mano, o sea, es todo lo que conecte a la unidad, ¿me explico? Todo lo que conecte al ser uno. Obviamente no hay un texto en la Biblia que dice, duerman en la misma cama, ¿no? Tal cual, pero obviamente sí habla, por ejemplo, del hecho matrimonial, habla, por ejemplo, de estar, de la unidad, incluso cuando se está hablando acerca del enojo, y dice que no, vaya, que se enojen, pero que no pequen. Bueno, y ahí creo que algunos hermanos están poniendo Eclesiastés 4, no sé si se están refiriendo a eso, pero el punto del ejemplo, hermano, fue en relación a la unidad, es decir, a buscar ser uno con su esposa en el mayor de los sentidos. Y claro, agarrarse de la mano, abrazarse, tantas y tantas cosas que sobre todo conforme más pasa el tiempo, pensamos que ya no son necesarias, porque como que ya nos graduamos de eso, ¿no? Ya estamos en otros niveles, ¿no? Ya no es necesario, no es necesario, totalmente es necesario para reflejar eso, que amamos a nuestras esposas, que las respetamos, que las honramos, que las lideramos, que las comprendemos. En ese sentido fue el comentario. Muy bien. Correcto. Bueno, creo que es bastante claro. El punto es la unidad, ¿no? O sea, hay que buscar todo aquello que fomente la unidad y el ser una sola carne de manera expresa, ¿no? Bueno, pues si no hay algún otro comentario, hermanos, con toda confianza pueden abrir su micrófono, pero si no hay algún otro comentario, pues la verdad no queda más que buenas tardes, excelentes conferencias, gran reto como cristianos, seguir creciendo, claro. Otra hermana dice que fue grandemente confrontada. Repito, esto inclusive, pues podemos compartirlo con algunos amigos matrimonios, reunirnos con otros matrimonios para verlas, para tomar anotaciones, para intercambiar puntos de vista, para, eh, para crecer, para ser quebrantados y crecer en el contexto del Evangelio. Muy bien. Pues si no hay más preguntas, hermanos, o más comentarios, damos por despedida esta plática, esta conferencia, y están invitados, y por favor, no dejen de promocionar la última. No necesitas estar en la primera para estar en la última. Puedes estar en la última. A las 6 de la tarde, desde el 10 minutos antes vamos a estar abriendo la sala. El hermano Juan Carlos va a estar recibiéndoles como anfitrión y a las 6 en punto comenzamos. Así que, pues damos gracias al pastor Marcial por esta exposición y Dios mediante en la tarde esperamos